Ok. Bien, para ir directo hacia nuestro tema de hoy día, Mariví me pidió que habláramos un poquito de sinodalidad y las mujeres. Para las que han estado en otros charlas o talleres conmigo, hay un par de actividades que quizás se van a repetir, y para las que no han estado van a ser novedad, pero prometo que hay cosas también nuevas para las que ya me conocen y me han escuchado en otros contextos. Quería que comenzáramos invocando a la Ruaj. Muchas sabrán que Ruaj es la palabra hebrea para referirse al espíritu, y es una palabra de género femenino. Entonces, una cosa bonita que tiene el espíritu es esto, que eso, por Ruaj en hebreo es femenino, femenina, neuma en griego es una palabra neutra, y espíritu es una palabra masculina. Entonces, el espíritu, la Ruaj, no tiene género, nos habla de esa fluidez, de esa, de esa fluidez de Dios que no se identifica con ningún género, sino que se identifica con todos al mismo tiempo. Pero también el hecho de que la palabra original hebrea sea femenino nos habla también de esa fuerza femenina del espíritu. Y quería, porque siento que la sinodalidad tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con escucharnos entre nosotros y escuchar también al espíritu, me gustaría que comenzáramos invocándola. Y con eso voy a compartir con ustedes un videíto, que es una canción que quizás muchas conocen, que es esta canción sobre el espíritu, sobre la Ruaj. Entonces, que está por aquí. Y además, bueno, por supuesto, recordando que estamos que la semana pasada celebramos Pentecostés, que es justamente la fiesta del Espíritu. Did you know that the average has 5 to 20? Ruaj, Ruaj, aliento de Dios en nosotras. Ruaj, Ruaj, espíritu de nuestro Dios. Ruaj, Ruaj, aliento de Dios en nosotras. Ruaj, Ruaj, espíritu de nuestro Dios. Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Ruaj, aliento de Dios en nosotras. Ruaj, Ruaj, espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza, haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Ruaj, aliento de Dios en nosotras. Ruaj, Ruaj, espíritu de nuestro Dios. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor, al sabio corazón anciano. Ruaj, aliento de Dios en nosotras. Ruaj, Ruaj, espíritu de nuestro Dios. Nuestros mayores verán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños. Las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños. Ruaj, aliento de Dios en nosotras. Ruaj, Ruaj, espíritu de nuestro Dios. Sabiduría encarnada en Jesús,
gracia que recrea de nuevo, fuego que prende en la historia, en el centro y en los márgenes. Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. La creación entera danza y entona un alegre canto. Belleza de días eternos, alabanza de nuestro amante Dios. Aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. Raíz del tronco de José, árbol con brazos tan fuertes, vida que crece muriendo y revelando la ternura de Dios. Aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. Benditas mujeres fuertes como Ruth, Sara y Esther, vincularon generaciones en espíritu y en verdad. Aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. Una llamada a las naciones. Mujeres, levantaos, poneos en pie. Naced con nuevo poder, los humildes poseerán la tierra. Aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. Luchamos ahora por la libertad. Un mismo latido, canción del espíritu, hermanas en el gozo, en el dolor. Antigua y fuerte es nuestra danza. En nosotras. Espíritu nuestro. En tu arena las aguas, hablar en espíritu, aliento de Dios en nosotros, espíritu de nuestro Dios. Spirit of our God, aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. Aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. Bien. Habiendo entonces invocado a la Ruach, al Espíritu, que está especialmente presente con nosotras y con nosotros en este tiempo después de la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu y es la fiesta también de la Iglesia. Podemos ya así comenzar con el contenido de este taller, que como les decía es mujeres y sinodalidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar un poquito, vamos a ir intercalando exposición mía con momentos de trabajo en grupo.
Y primero quiero hablar un poquito de qué es la sinodalidad. Después quiero conectar un poquito la sinodalidad con este tema de las mujeres y cómo entramos nosotras ahí o no entramos. Y eso ya después nos va a llevar a una segunda parte, que es un poquito problematizar el rol de la mujer en la iglesia hoy día y ver qué caminos se nos abren. Entonces un momento crítico, pero también un momento de ojalá construir esperanzas y abrir caminos. Bien, la sinodalidad. Y ahí puse la peregrinación de, como sé que si bien hay gente de todas partes de América Latina, estamos auspiciadas por el CI de Cochabamba, Bolivia, puse una foto ahí de la peregrinación a la Virgen de Urcupiña, que es una peregrinación muy bonita que se hace una vez al año y que la gente camina toda la noche desde Cochabamba y llega en la mañana al santuario de la Virgen de Urcupiña. Me tocó hacer esa peregrinación cuando vivía allá, y caminar toda la noche con la gente, y puse esa imagen porque la definición de sínodo es como más precisa, es esta idea de un camino que recorren juntos y juntas los miembros del pueblo de Dios. Entonces, estas peregrinaciones, que este es un ejemplo, pero son muchas las que se dan, ¿cierto?, en nuestros países, que son masivas, son espacios en los que uno siente ese caminar juntos, que es la iglesia, ese peregrinar, que está detrás de la definición de sínodo. Esta es una palabra muy antigua en la tradición de la iglesia, y justamente es de origen griego, y el significado griego tiene que ver con esta definición que les pongo ahí abajo: el camino que recorremos juntos los miembros del pueblo de Dios. Se aplica a los discípulos convocados en asamblea, y en algunos casos, en los primeros textos de la vida de la iglesia, en los primeros siglos, era incluso un sínodo, era un sinónimo de la comunidad eclesial. Pero con el tiempo, la palabra comienza a ser usada específicamente para hablar de asambleas eclesiásticas convocadas a distintos niveles: diocesano, provincial, regional, patriarcal o universal, a distintos niveles, para discernir a la luz de la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo las cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas, pastorales que se van presentando periódicamente en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no es estática, ¿no? Es un peregrinar. Y en ese peregrinar siempre van apareciendo nuevas preguntas, nuevos problemas, nuevos debates, nuevos desafíos, y la palabra sínodo se empieza a convertir en esta palabra que se refiere a ese momento en que la comunidad se reúne para discernir y para decidir. Entonces, es una palabra que también se refiere a un proceso de diálogo y de decisión que se da al interior de la iglesia, y nos remite también a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios, de todos nosotros, laicos, religiosas, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios, en la responsabilidad que tenemos todos en esto que llamamos iglesia, en esto que llamamos comunidad de discípulos y discípulas de Jesús. Por lo tanto, es algo a lo que estamos llamados todos los bautizados, todas las bautizadas. Y dice, hay un documento cortito, bueno, depende para quien, yo que leo todo el día y que leo mucho, para mí es cortito, pero quizás para algunos lo considerarán un poco largo, que está en la página del Vaticano, y que le encargó el Papa Francisco a la Comisión Teológica Internacional, que es una comisión que se reúne en Roma para tratar distintos temas. Se les pide que escriban estos documentos haciendo síntesis teológicas de distintos temas que alimentan, ¿cierto?, la reflexión también de la vida de la iglesia. Y el año 2018, de hecho, salió este documento que se llama La sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia, y ahí
eso, pues tienen algunas definiciones que he estado compartiendo con ustedes, y ahí se habla un poco también del cuál es el rol de los obispos, cuál es el rol de los laicos, y dicen un poco que quienes están encargados de velar para que haya sinodalidad en las iglesias locales es el obispo, y que a su vez obviamente él debe mantener lazos con otros obispos por medio de otra palabra que se llama la colegialidad, que es esta comunión entre otros obispos y el obispo de Roma. Entonces, por supuesto que el obispo es el principal responsable de hacer que esto suceda en su iglesia local, pero también nosotros y nosotras somos responsables, ¿no? De participar y de también fortalecer y construir espacios sinodales en nuestras comunidades locales también. Entonces es algo que tiene distintos niveles, ¿no? Pero que de lo cual de alguna manera somos todos responsables. Entonces, hay algunas palabras que se conectan con esta idea de sinodalidad, como les decía, palabras clave. Palabra, ofrecer la palabra, que la gente sea capaz de hablar, de que no sean unos pocos nomás que monopolicen la palabra, sino que todos nos escuchemos, ¿cierto? Ser capaz de decir y ser capaz también de escuchar. Pueblo de Dios, el pueblo de Dios no somos solo los laicos, todos somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, y como pueblo nos reunimos para discernir, para escucharnos, para tomar decisiones. Discernimiento, asamblea, participación, ser responsables, bautismo, iglesia local, caminar juntos, recorrer, etcétera. Son algunas de las palabras claves vinculadas a esta idea de la sinodalidad. Y el Papa Francisco ha sido uno de los principales responsables de hacer que esta palabra se ponga de moda, de alguna manera, en la iglesia. Él ha convocado a 4 sínodos. El de la familia, que se dio entre 2015 y 2016, el de los jóvenes, entre 2018 y 2019, el de la Amazonía, 2019 y 2020, y ahora va a haber proyectado para el 2022 un sínodo sobre la iglesia y la sinodalidad, o sea, un sínodo sobre la sinodalidad, que puede sonar un poco tautológico, pero creo que se van a discutir cosas importantes ahí, porque es precisamente una de las batallas que está dando el Papa Francisco en su pontificado, es precisamente crear estructuras eclesiales que sean más participativas, que no sean solamente los obispos o los sacerdotes los que toman las decisiones o los que son escuchados en la iglesia, sino cómo ampliar los procesos de escucha y participación. Y si cada uno de estos sínodos que el Papa ha convocado han sido precedidos de procesos de escucha y participación previos. Por ejemplo, algo que fue muy novedoso y que se ha repetido, que fue algo muy novedoso del sínodo de la familia, fue precisamente que se mandó una encuesta a toda la Iglesia Católica, a todas las personas, que se podía contestar en comunidad o individualmente, y luego enviar al sínodo para manifestar eso, pues las opiniones, preguntas, ideas que teníamos en torno a este tema de la familia. Entonces, al menos desde el pontificado de Francisco, él ha intentado como abrir estos procesos de escucha no solamente a los obispos, sino de alguna manera invitar a que hayan procesos de escucha también a nivel locales, para que después la reunión que tienen los obispos en Roma esté alimentada de las opiniones, del diálogo, de la escucha de todo el pueblo de Dios. Por supuesto, esto, bien lo sabemos, como no todo el mundo, no todos los obispos han promovido esto en sus diócesis, ¿no? Y no todos hemos participado tampoco. Entonces, si bien había una propuesta desde el Vaticano, yo no sería tímida en decir que muchas veces a nivel local estos procesos de escucha no han sucedido porque han habido bloqueos o porque los obispos no los han promovido, o los laicos tampoco nos hemos organizado para participar, hay mucha desinformación, y
pero la oportunidad está ahí y creo que una de las invitaciones es aprovecharla, ¿no? Y si en nuestras diócesis o en nuestra iglesia local no se están dando estos espacios de escucha, el Papa mismo nos está invitando a hacerlos. Entonces ahí tenemos un argumento potente, fuerte para decir, oye, señor obispo, oye, señor párroco, oye, hermana de mi comunidad religiosa, o presidente de mi movimiento laical, o hagamos esto, ¿cierto? Participemos de estos procesos de escucha. Parte de las ideas del Papa Francisco de cómo funciona esto de la sinodalidad, él habla de la iglesia como una pirámide invertida, ¿no? En que la jerarquía no está arriba mandando y diciendo lo que tenemos que hacer a todos los que estamos abajo, sino al revés. Esa jerarquía debiese estar al servicio de la gran mayoría del pueblo de Dios. Entonces, como una dimensión de ese servicio, es facilitar y promover estos procesos de escucha. Sabemos también que eso es algo, bueno, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero que también es un ideal, algo que el Papa Francisco promueve, algo que hemos escuchado desde el Concilio Vaticano II en adelante, ¿no? Como la jerarquía de la Iglesia tiene que estar al servicio del pueblo de Dios y no al revés, pero sabemos que eso pues, que es un ideal, pero que nos cuesta mucho vivirlo. Otro elemento importante de la comprensión de sinodalidad del Papa Francisco es que dice que no basta con ser mayoría. O sea, esto no es, el discernimiento no es lo mismo que eso, pues estamos en una asamblea, levante la mano quien está a favor, y si la mayoría está a favor, listo, así como un proceso solamente de sumar voluntades o contar votos, sino que es un proceso de discernimiento en que es importante escuchar a todas las personas, incluso a las minorías, incluso quizás a las voces más marginales, a las voces que no escuchamos siempre, a las voces que quizás van a contradecir lo que pensamos, escucharlas y discernir juntos. Esa es la invitación, ¿no? No solamente a sumar. Y por último, otra idea central de la idea de sinodalidad del Papa Francisco es esta invitación a ser una iglesia sinodal, a que los sínodos no son solamente eventos cada ciertos años en que se juntan los obispos a discutir un tema y sale un documento y ya después se acaba y volvemos a la vida normal, sino que más bien lo que él está tratando de instalar, creo yo, es un modo de ser iglesia en el que nos escuchemos permanentemente y decidamos juntos permanentemente. Entonces, de alguna manera establecer ciertas estructuras y ciertos espacios que nos permitan que esto sea un modo de ser permanente de iglesia, la escucha y la toma de decisiones compartida. Y puse esta imagen acá, que de hecho me la compartió la Sister Natalie, que, bueno, una religiosa francesa que hace poco fue nominada secretaria del Sínodo de los Obispos con derecho a voto, la primera mujer que tiene derecho a voto en los sínodos y que ocupa este cargo de secretaria del sínodo. Y ella, tuve el privilegio de compartir con ella porque ella vino a estudiar un par de años acá a Boston College, y ella participó muy activamente en el sínodo de los jóvenes, y sacó esta foto que me gusta mucho porque, bueno, está el Papa conversando con los jóvenes y con un par de obispos y están tomando mate. El mate para las argentinas, y bueno, también se toma mucho en Paraguay y en Chile, es esta bebida, no sé si, creo que no recuerdo que se tome en Bolivia, quizás sí, pero es esta bebida, ¿cierto?, de hierbas que es un solo tachito y se toma de distintas maneras y se comparte en un círculo. Y todos vamos tomando del mismo vaso y al mismo tiempo conversando y compartiendo. Yo creo que esa imagen, que es muy del Papa, que es muy también latinoamericana, que es muy propia nuestra, ¿cierto?, de sentarnos en comunidad, de compartir, de escucharnos, que también es algo que nos ha hecho falta en esta pandemia, porque compartir una tacita, un mate, sería casi criminal en este contexto, pero entonces yo por lo menos echo mucho de menos esos espacios circulares, ¿no? Pero es esta idea de un espacio circular en el cual nos sentimos en comodidad y en confianza para escucharnos y para tomar decisiones juntos y juntas.
Bien, entonces, eso era como les decía, una pequeña introducción sobre qué es la sinodalidad. Y ¿alguien quería decir algo? ¿Escucho a alguien? Puse ahí algunas preguntitas que dice, ¿cuáles son nuestras experiencias de sinodalidad? ¿Cómo se vive o no se vive esta sinodalidad en mi iglesia local? En nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis. ¿Hemos participado en alguno de los procesos de escucha de los sínodos? Y también preguntarles si tomamos decisiones juntos en nuestras comunidades locales. Como les decía, no solamente escucharnos, sino también atrevernos a tomar decisiones juntos. Creo que en eso es una de las deudas que más tenemos, ¿sabe? Hay algunas estructuras eclesiales como los consejos parroquiales, consejos pastorales, en las comunidades religiosas también hay espacios de toma de decisiones, pero tenemos también, hay que reconocerlo, en la Iglesia Católica estructuras bastante jerárquicas y bastante autoritarias, ¿no? En las que a veces solamente una persona, el párroco, el obispo, la superiora, el superior son los que toman las decisiones y al resto nos toca obedecer, ¿no? Y eso es algo que también es parte de nuestra vida de la Iglesia y creo que la sinodalidad nos invita a ir un poco más allá de esas estructuras y, como les decía, sentarnos en este círculo. Y yo creo que todos y todas hemos tenido experiencias positivas y también experiencias negativas en relación a este tema. Entonces, quería, teniendo esas preguntas en mente, darnos un ratito para conversar, si les parece, sobre esta primera parte. Entonces, Silvia, ¿podemos armar grupos? Y ¿Puedo hablar de mi grupo? Dale, Herli. Como te dije, quedamos en las presentaciones, así que, pero en las presentaciones se vio que las experiencias en sí no han sido para nada. Había un grupo de religiosas, estaba Luzmila, que algo habían conversado, otra persona que no alcanzó solamente se presentó, no alcanzó a decir, porque era conocernos. Y yo que hablé que acá en Chile no es mucho lo que podemos conversar o hablar en sínodo. Recién, yo le explicaba que en la parroquia mía yo he mandado no sé cuánto WhatsApp al sacerdote para cuándo como parroquia comenzamos, y las mujeres no somos muy tomadas en cuenta en muchas cosas. Yo les he contado la experiencia que tenía en una parroquia. Y después yo expliqué que habíamos como mujeres de iglesia, estábamos empezando a la asamblea como grupo y individualmente. Y en eso quedamos porque estábamos presentándonos, diciendo cuál era nuestra experiencia. Fue agradable, muy agradable la presentación, porque es bueno saber que otras mujeres, y disculpen los varones que están acá, porque justo nos tocó puras mujeres, estamos con las mismas preocupaciones y yo diría con los mismos barreras. No sé si alguna de... Gracias, Herli. ¿Quién más? ¿Puedo? Sí, ¿Puedo? Isabel. Y bueno, yo estaba también iniciando mi participación en el grupo y se cortó. Entonces, bueno, lo que yo escuché del grupo, es cierto que hay experiencia de todo, pero fuertemente creo que hay pequeñitos pasos, pero es una actitud que tenemos que alimentar personalmente y ayudar a alimentar en el grupo, en la parroquia, a otro nivel también. Siento que pequeñitos pasos, pero de verdad que si la Iglesia no da pasos de sinodalidad, no sirve. Y yo estoy en Chile y opino también un poco como han escuchado de otras chilenas. La Iglesia en este momento no está
siendo confiable en Chile. Así defiende. Y si no da pasos en este nivel, estamos sonados, como dicen por acá. ¿Ya? También compartí en mi grupo y tengo la dicha de estar en el mismo grupo con una hermana joven de la congregación que hace poquito hizo sus votos perpetuos, hace 4 años. Entonces, también veíamos la congregación, de verdad que yo la felicito porque estructuralmente hay estructuras sinodales. Ahora mismo estamos a la puerta de un capítulo general donde ha habido participación hasta de los laicos, de los seglares, pero de todas maneras, vuelvo a insistir, es una actitud personal. De las superioras, en este caso yo soy animadora, tengo que alimentar esta actitud también de participación y de escucha, de participación y escucha, a todo nivel. Es de la única manera. Y escucharlos a todos, porque la burra de Baal también habla. Gracias, María Isabel. ¿Quién más? Lito. Ahí está levantando la mano. No sé. Tiene que... Eso está silenciado. Micrófono, Lito. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, es bueno que un hombre también hable, ¿eh? Sí. He de intentar de reflejar lo mismo que dije en el grupo. Cuando Francisco empezó con esta idea de la sinodalidad, yo dije internamente qué certero es este hombre. Le achuntó. Y voy a decir por qué. La experiencia que yo tengo de Bolivia en el tema este de la sinodalidad es muy, muy triste. Muy. Cada uno hizo lo que buenamente pudo históricamente. Jerarquía, congregaciones religiosas, órdenes religiosas, laicos, cada uno en su pequeño grupito, conservando su personalidad, conservando su estilo, etcétera, etcétera. Un trabajo así grande, francamente, yo no lo he experimentado. A Dios gracias que ahora ya tenemos algunos indicios preciosos de encuentro, de encuentro. Y otra cosa que dije en el grupo, el tema de la escucha de Francisco tiene mucha miga, porque nos hemos encapsulado de tal manera que si no optamos por esta actitud de escucha, difícilmente vamos a poder construir una verdadera sinodalidad. Esto es lo que dije en el grupo. Gracias, Lito. Demos una persona más. Quizás alguna voz hemos escuchado de Bolivia, de Chile. ¿Alma? Alma de Monterrey. Alma de Monterrey. Ok, bueno, sobre las experiencias de sinodalidad, el grupo optó o aportó experiencias positivas y negativas de esto. Mencionaban que un sacerdote llamaba a Judas a las personas que no estaban de acuerdo. Entonces, eso pues claro que no estaba bien visto por nadie. Entonces, al margen de la iglesia se vive la sinodalidad, donde no se vive dentro de la iglesia, sino que está en manos de la estructura, solamente los de arriba, los sacerdotes, los obispos, y no dejan que el pueblo de Dios tome decisiones. Entonces, en alguna ocasión, otra de las aportaciones es de que toman decisiones en conjunto por parte de una persona que es catequista, y los sacerdotes siempre han sido muy abiertos y se toman las decisiones en conjunto. Entonces, esto es algo positivo. Y también hay mujeres que por lo general están acostumbradas a que los hombres lleven la batuta en cuanto a la toma de decisiones, y la mujer debe de cambiar y acostumbrarse a que su palabra pues sea válida y dejar que también tome decisiones. Entonces, por lo tanto, pues hay cuestiones positivas y negativas.
que anteriormente un párroco era el que traía todo, en Bolivia, era el que calificaba y el que decía, pues lo que se tenía que hacer y tal. También hay un sacerdote más humano que da la oportunidad a la gente a que se exprese, que sea más sensible ante el dolor humano. Entonces, igual yo pienso que la sinodalidad de la familia es importante, o sea, buscamos sinodalidades afuera, mientras que en la familia ese centro que está y que es donde parte hacia afuera, hacia el pueblo de Dios, o sea, hacia la comunidad, pues debe de estar fortalecida, debe hacerse así como que el ensayo dentro de casa para escuchar a los miembros de la familia y formar así como que ese pequeño círculo que mencionabas tú y que se toma el vaso y que cada quien escuche. Entonces sería una buena aportación dentro de la familia para poder ir hacia afuera y que los miembros de la familia, así como que el sacerdote, los obispos y todos, la estructura de arriba pueda escuchar a los de abajo. Entonces, así entrar a la sinodalidad del pueblo de Dios hacia afuera. Entonces, igual que hablar de la sinodalidad permiten que participe, así, bueno, comentaban que no pueden entrar a la ley canónica, o sea, es algo que ya está establecido y que difícilmente tú vas a cambiar, o sea, o que podemos cambiar algo porque ya está establecido. Entonces, y que tampoco así como que tener el valor de salir a las calles y luchar por ese derecho, de pelear por los derechos de participar en eso y los derechos de las mujeres. Entonces, que falta fuerza, así como para que tomes la decisión como mujer y enfrentar esto, ¿no? O participar. Entonces, también se decía que tenemos el pensar de la Edad Media sobre los derechos de los hombres y de las mujeres. Y esto necesita cambiar y seguir luchando y seguir preparándose. O sea, no solo es reclamar, sino conocer y prepararte para dar ese paso, para participar. Gracias, Eso es lo que Alma. Sí. Gracias, Alma. Justamente muchos de los temas que ustedes fueron conversando en los grupos y que ahora pudimos escuchar en conjunto son algunos de los temas que quiero hablar ahora en esta segunda parte, así que gracias a todas por sus aportes. Y voy a volver a compartir aquí la pantalla. Creo que efectivamente hemos tenido eso, pues, buenas y malas experiencias en esto. En nuestro grupo hablábamos de que muchas veces hemos tenido buenas experiencias a nivel local, también que vivimos históricamente en la Iglesia Católica un proceso de mucha participación después del Concilio Vaticano II, después de Medellín, las comunidades cristianas de base, en que de alguna manera esta sinodalidad se vivía con mucha más fuerza, y ese proceso en algún minuto de nuestra historia fue interrumpido, ¿no? Y que una religiosa de mi grupo decía, bueno, pero nosotros hemos seguido viviendo en ese tipo de iglesia sin romper ni con la jerarquía ni con las estructuras, pero al mismo tiempo tratar de vivir esta iglesia más horizontal, más dialogal, más de conversación, de tomar decisiones juntos. Y es verdad que muchas veces, y esto lo hemos vivido en Chile como mujeres iglesia, a veces se nos escucha, pero esa escucha no termina en ninguna decisión diferente, ¿no? Entonces, son escuchas y a veces también yo hablo personalmente, los laicos, las laicas nos cansamos, porque vamos a estas reuniones, nos ponen caritas así de bueno, nos escuchan un rato, pero después nada cambia, ¿no? Entonces eso también agota un poco. Yo creo que hay que recordar que la sinodalidad es un proyecto y es también un camino de conversión para todas. Alguna de ustedes hablaba ahí de las actitudes.
es un camino de conversión que pasa por actitudes, pero que pasa también por estructuras. Uno de los problemas que tenemos hoy día en Iglesia en relación a las estructuras es que precisamente hay ciertos mecanismos de participación, como les decía antes, los consejos parroquiales, pero que no son obligatorios. Entonces, en el derecho canónico están ahí como opcionales, pero no son obligatorios. Entonces, al final terminamos dependiendo de la buena o mala voluntad del obispo o del cura que está a cargo, ¿no? Y ese es un problema. Y entonces, en esta invitación a caminar juntos, a escucharnos, a discernir y tomar decisiones de manera corresponsable, hay obstáculos. No somos todavía una iglesia sinodal. Y por eso, como decía el compañero acá, Lito, sí, pues yo también coincido con él que este Papa ha sido inteligente, porque precisamente porque lo estamos haciendo muy mal, es que necesitamos de esto, necesitamos escucharnos, necesitamos aprender a tomar decisiones y a discernir de maneras que sean menos verticales y que sean más horizontales y participativas. Y yo quería centrarme solamente en 2 obstáculos y movernos específicamente al tema de las mujeres, que son 2 obstáculos para la sinodalidad que creo que están interconectados. El primero es el clericalismo y el segundo es la exclusión de las mujeres en los espacios de decisión al interior de la iglesia. Y puse estas 2 imágenes acá. La primera es la imagen del sínodo de la familia, dentro del aula, y esta es también durante el sínodo de la familia, pero fuera del aula y en San Pedro. Entonces, esta es una imagen, la del sínodo de la familia, que a mí me resulta bastante chocante. ¿Por qué? Porque es un sínodo sobre la familia y no hay ninguna familia ahí sentada, ¿no? No hay ninguna mujer que sea mamá, no hay ningún matrimonio, no hay niños. Entonces tenemos a un grupo de los obispos que son un grupo de hombres mayores, célibes, sin familia, discutiendo sobre la familia. Y como les decía, si bien hubo un intento por parte del Papa Francisco de hacer un espacio de escucha previa, finalmente quien toma las decisiones, quien tiene el derecho a voz y voto, son los obispos, ¿no? Y porque los obispos son solamente hombres y célibes, la gran mayoría del pueblo de Dios no está representado efectivamente en esa asamblea, ¿no? Y las pocas mujeres que estuvieron ahí, que creo que no fueron más de 10, están solamente para escuchar y sin derecho a voto. Eso mismo ocurrió en el Concilio Vaticano II, y bueno, ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, el clericalismo es por un lado una estructura, pero es también, son actitudes, pero también son estructuras, ¿no? Que hace que finalmente esta idea de la pirámide invertida no exista, sino que más bien sea una pirámide, en que una minoría pequeña de solo varones toma las decisiones y tiene finalmente el derecho a voz y a voto y a decidir, y el resto, bueno, quizás se nos pregunta algo, pero no mucho más. Y precisamente en torno a estos sínodos, al de la familia, al de la juventud, al de la Amazonía, y por esta situación, han surgido movimientos de mujeres nuevos, y uno de esos movimientos es este que puse ahí la foto, Votes for Catholic Women, votos para las mujeres católicas, que ha estado pidiendo afuera de cada uno de estos sínodos que las mujeres también puedan participar y tener derecho a voto en los sínodos, en el aula sinodal. Ahí tenemos un grupo de religiosas, ¿cierto?, con los cartelitos, votos para las mujeres católicas. Este ha sido un movimiento global, y porque tenemos esta gran pregunta, ¿no? ¿Dónde están las mujeres en esos espacios de decisión? Como alguna de ustedes que estaba compartiendo ahí decía, las mujeres en la iglesia tenemos una estructura muy marcada de género, ¿no? En que los hombres son quienes predican y quienes toman las decisiones, y las mujeres en general nos dedicamos más bien al servicio, a la educación, la catequesis, a las tareas más humildes,
En general, las mujeres somos las que llevamos las bases, la vida de la iglesia. Si uno va a cualquier parroquia, a cualquier escuela, va a encontrar que quienes son eso, pues las que hacen el trabajo cotidiano en esas comunidades son las mujeres, pero sin embargo, quienes toman las decisiones y quienes tienen la palabra son los varones y en especial el clero. Entonces, esa situación se vuelve cada vez más, diría yo, aguda y difícil de soportar para las mujeres porque la sociedad también ha ido cambiando, ¿no? Entonces pensemos que hace un siglo atrás, las mujeres tampoco teníamos derecho a voto en la comunidad política. Las mujeres dentro del matrimonio también estaban en esta idea de estar sometidas al marido, sin independencia económica, sin posibilidad, por ejemplo, de trabajar fuera, o si trabaja fuera, la plata la administra el marido, dedicada solamente a los hijos, sin posibilidad de estudiar. Pero eso ha cambiado mucho durante el siglo XX, ¿no? Las mujeres crecientemente hemos tenido acceso a la educación, tenemos derecho a voto en las sociedades democráticas, podemos ser presidentas de un país, podemos ser diputadas, senadoras, podemos dar clases en una facultad de teología, pero en la iglesia, al interior de las comunidades, no podemos oficialmente predicar, ¿cierto? Hasta hace poco ni siquiera podíamos ser acólitas o leer al interior en la liturgia, en la celebración dominical, ¿no? Entonces, de alguna manera el movimiento de las mujeres ha avanzado hacia una mayor dignidad y mayor participación de las mujeres en la sociedad, pero ese mismo movimiento no se ha visto o ha sido muy lento al interior de la Iglesia Católica. Y precisamente en torno a estos sínodos, precisamente en torno a esta ventanita que ha abierto el Papa Francisco de participación, es que las mujeres se han organizado para decir, bueno, acá estamos y también queremos hablar. Y puse acá algunas imágenes de 3 movimientos. Bueno, acá abajo está el que dice acá la Iglesia de las Mujeres también es la Iglesia de Jesús, fue el retiro feminista que hicimos el año 2019 en Chile, Mujeres y Iglesia. En Chile después está María 2.0 en Alemania, que se han unido en torno a esta imagen de María y como poniéndole cierto un parche en la boca, como que no puede hablar en la iglesia hoy, y después la revuelta de las mujeres en la iglesia en España, que son 3 movimientos de muchos más. En Estados Unidos también hay un montón de movimientos, desconozco en México y en otros países latinoamericanos, movimientos pequeños, movimientos grandes, que están no solamente juntando a las mujeres, sino intentando reivindicar nuestro deseo de no solamente estar ahí sirviendo y ayudando, sino también de tener voz y voto en las decisiones que se toman en la iglesia. Entonces, quería compartir con ustedes esta frase de la hermana Teresa Forcades, que dice, una hermana española que ha escrito mucho sobre teología feminista, que ha sido una activista muy potente en este tema. Dice, la iglesia es una institución donde el patriarcado está muy extendido, toda la toma de decisiones está vinculado a algo llamado ordenación, y la ordenación está vinculada a algo llamado género. Entonces aquí me gusta esta cita porque conecta estas 2 cosas, el clericalismo y el machismo, ¿no? Pertenecemos a una iglesia en la que tradicionalmente las decisiones las ha tomado el clero, y en la que las mujeres están excluidas del clero. Las mujeres no pueden ser diaconisas, las mujeres no pueden ser sacerdotes, las mujeres no pueden ser obispas, menos pueden ser papas, ¿no? Y si bien podemos tener distintas opiniones en torno al tema de la ordenación de las mujeres, creo que esta cita explica muy bien cómo se conectan las 2 cosas, y cómo el clericalismo está alimentado también del machismo, y generando esta como doble exclusión de la mujer en la iglesia, primero por ser laica y segundo por ser mujer, ¿no? Entonces,
bueno, y ahí esta caricatura que a mí me gusta mucho, que dice la Iglesia Católica, club de chicos, solamente de hombres, mujeres afuera, y están los sacerdotes ahí tirándole esas bombitas de agua a una mujer que quiere ser sacerdote. Vamos a saltarnos esta actividad, pero en el fondo eso, como que el dibujo expresa muy bien nuevamente lo que quería decir Teresa Forcade. Ahora yo me pregunto, en relación a esta situación, si es que Jesús era machista, ¿no? Y para responder a esta pregunta, yo creo que cada una puede, y cada uno puede volver con su imaginación, como les decía, al Jesús de los evangelios, ¿no? Volver a las raíces. Jesús era machista, Jesús era clerical. ¿Qué diría Jesús de esta estructura que tenemos? Creo que, por lo menos para mí, la respuesta es que no, ¿cierto? Que Jesús, por supuesto, primero generó y creó una comunidad de discípulos y discípulas en que todos compartían en igualdad, invitó a las mujeres a ser parte de su movimiento, a sumarse como discípulas, lo que era muy extraordinario en su contexto. En el contexto de Jesús, los rabinos normalmente tenían discípulos, ¿cierto? Pero las mujeres no eran parte de este tipo de movimientos y Jesús las incluyó y las hizo parte. Y al mismo tiempo, si uno va eso, pues, a su recorrido vital, si uno va a los evangelios, si uno va al Nuevo Testamento, ve a Jesús siempre defendiendo a las mujeres, ¿cierto? A la mujer que iba a ser apedreada, dice, yo no te condeno. A la mujer conversando de igual a igual con las mujeres, la mujer del pozo, la mujer samaritana. Y como les decía también, teniendo discípulas mujeres como en esta imagen, que me gusta mucho porque están ahí a la par, María Magdalena. Y justamente quería como tomarme de la imagen de María Magdalena para que la podamos leer en grupo y a partir de ese texto, el texto de Juan capítulo 1 al 18, podamos hacernos la pregunta, ¿cuál crees que es el rol de las mujeres en la iglesia? ¿Y a qué crees que estamos llamadas en este nuevo contexto sinodal? Nos queda media hora de reunión, entonces nos juntamos la vez pasada por 10 minutos, me gustaría ahora que quizás nos juntáramos por 15, y si tienen la Biblia a su mano, quizás yo voy a leer el texto para todas, y después las invito, como les decía, a compartir en torno a estas preguntas. Mirando a María Magdalena, ¿cuál es el rol? Y mirando esta realidad, ¿cierto? En que tenemos un rol reducido, en que estamos a los márgenes, en que muchas veces no somos escuchadas, o si somos escuchadas, se toman decisiones por nosotras en vez de permitirnos espacios para tomar decisiones. Quería que miráramos un poquito a María Magdalena y a las discípulas de Jesús, porque eso nos puede ayudar a pensar cuál es el rol que Jesús le dio a las mujeres en su tiempo. Entonces, en el texto de Juan dice, María, esto es después de la crucifixión de Jesús, ¿no? Y María va a la tumba a buscar a Jesús y no lo encuentra. Dice, María se quedaba llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María.
ella se dio vuelta y le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues no he subido aún al Padre. Pero ve donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. La palabra de Dios. Gracias. Entonces, Señora, sí, disculpa, en el texto pusiste 1:18, a ver. ¿o me equivoco? Creo que es 11. Sí, es 11 al 18, disculpa, es que sí, el 1, pero el 1 empieza cuando ella llega, ¿no? Pero el 11 al 18 es lo que acabo de leer. Perfecto, gracias. ¿Ya? Entonces, 15 minutos y por grupo para releer el texto, poner atención en él y decir, bueno, a partir de este texto, ¿cuál es el rol que podría tener la mujer en la iglesia y a qué estamos llamadas? Entonces, si puedes, Laura, silenciar los micrófonos. ¿Hay alguien que eso? Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor, para que no se interrumpa el sonido. Bien. Quería que reflexionáramos un poco en este texto porque está este paso, ¿no? Del duelo a la misión, de la pena de que mataron a Jesús, mataron al maestro, no lo encuentro en la tumba, a encontrarse con Jesús, ser reconocida en su nombre y salir a anunciar. A mí me gusta decir que, ustedes saben la historia de Juan el Bautista, ¿no? Que él dice, yo me tengo que hacer pequeño porque viene otro después de mí que va a ser más grande, ¿no? Y ese es un poco el modelo de Juan el Bautista. El modelo de María Magdalena es todo lo contrario. Yo digo, mientras más María Magdalena, más Jesús, porque Jesús la reconoce con su nombre. Entonces, ella no se tiene que hacer más pequeña para que Jesús reluzca, sino que más bien ella tiene que reconocer su dignidad, tiene que hacerse grande, tiene que abrirse la vida y salir a anunciar. Yo creo que ese es uno de las invitaciones de este texto a nosotras las mujeres, a dejar de ser la hermana menor, dejar de ser niñas dentro de la iglesia y ser mujeres, ser adultas y atrevernos a anunciar. Pasar del duelo a la misión. Y esta imagen que yo puse aquí al ladito es una imagen de un manuscrito medieval que muestra a María Magdalena predicándole a los discípulos. Y hace alusión a esta tradición que dice que María Magdalena es la apóstola de los apóstoles. Muchas veces se ha utilizado a la palabra apóstol, específicamente a los 12 apóstoles, para decir, por ejemplo, que las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes, ¿no? Entonces, yo creo que rescatar esta tradición de María Magdalena como la apóstola de los apóstoles nos puede ayudar a afirmar nuestra dignidad como mujeres, nos puede ayudar a recordarle a nuestros hermanos en la comunidad que tenemos voz y que tenemos poder de decisión y que como abrirnos espacios en esas esferas nos puede, es un bien no solamente para nosotras, sino para toda la iglesia. Porque precisamente porque las mujeres hemos estado en los márgenes, conocemos muy bien lo que pasa en los márgenes de la sociedad y de la iglesia, conocemos muy bien al pueblo de Dios. Muchas de nosotras quizás somos esas pastoras con olor a oveja, porque somos parte del rebaño, somos ovejas, no nos han dejado todavía ser pastoras, pero muchas veces lo somos igual, ¿no? Entonces, como la sinodalidad es una invitación a traer esas realidades al diálogo de toda la iglesia, y María Magdalena nos puede ofrecer esa inspiración. Y 4 ideas más para esta idea de mujeres empoderadas en la iglesia. Primero que eso también lo hemos conversado en los grupos, que el bautismo es un sacramento que nos inicia en la vida de la iglesia, quizás el sacramento más importante, y es un sacramento que nos hace iguales, ¿no? San Pablo dice que en Cristo no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, ¿no?
sino que toda la diversidad de lo que somos, hombres, mujeres, distintas razas, distintos pueblos, distintas naciones, distintos estratos sociales, somos uno y somos iguales dentro de la iglesia. El bautismo nos hace iguales, nos hace a todas y a todos profetas, sacerdotes, reyes y reinas, o pastores y pastoras. Lo segundo es si acaso existe un solo rol. Muchas veces se nos ha dicho a las mujeres su rol es ser madres, espirituales para las religiosas o madres solamente en el cuerpo, y la maternidad es muy importante, pero sabemos que las mujeres también somos mucho más, podemos ser muchas otras cosas además de mamá, además de madre. Podemos ser hermanas, podemos ser compañeras, podemos ser profesionales, podemos ser evangelizadoras, podemos ser líderes, ¿no? El espíritu, la Ruá nos da muchos, cada una de nosotras tiene dones distintos, y la iglesia es una diversidad de dones. Y en el fondo esta invitación a la igualdad, a la participación, es a escuchar y a acoger esa diversidad que somos, y esos distintos dones del espíritu, esos carismas, vengan de donde vengan. Entonces, dos temas en los que yo siento que podemos avanzar. Uno, el tema de la exclusión de espacios de decisión y poder. Las mujeres, incluso sin acceder al ministerio ordenado, al sacerdocio, sí podemos ser incluidas hoy en los espacios de decisión y poder. Y yo creo que han habido algunos avances tímidos en el último tiempo, como les comentaba la historia de Natalie, que es esta hermana que va a ser secretaria del Sínodo de los Obispos. En Chile tenemos un par de parroquias que hoy día son administradas por congregaciones religiosas femeninas, que ellas son las administradoras apostólicas. Tenemos una vicaria general para la pastoral en una diócesis. O sea, las mujeres de a poquito, sin hacer grandes cambios al derecho canónico, ni grandes reformas estructurales, pueden ser incorporadas en espacios de decisión hoy día. Y necesitamos que sean incorporadas, porque con la voz de las mujeres no viene solamente su propia voz, sino que viene la voz de muchas personas en los márgenes de la iglesia hoy día, ¿cierto? Viene la voz del pueblo de Dios. Y por último, creo que un tema súper importante, y lo hablamos en nuestro grupo, el tema del diaconado y sacerdocio femenino, es un tema que ha sido silenciado muchas veces en la iglesia, pero que tenemos que atrevernos a discutir y a abrirnos a esa posibilidad. Hay distintas opiniones. En América Latina se ha discutido sobre todo el tema del diaconado, pero bueno, una de las hermanas que estaba en mi pequeño grupo, hermana joven, decía: nosotras trabajamos con comunidades indígenas en el campo, y a veces el sacerdote viene con suerte una vez al año, y qué bueno sería que nosotras, las religiosas, pudiésemos darle la unción de los enfermos, ¿cierto?, a una persona que lo necesita. Qué importante sería, sobre todo en esos espacios en donde hoy día los sacerdotes no están llegando, que las mujeres pudiésemos tener un rol más activo en el tema de los sacramentos, ¿no? Este es un tema que se discutió en el Sínodo de la Amazonía, había mucho, se discutió también porque las mismas mujeres religiosas se lo pidieron al Papa Francisco, y él armó una comisión de estudio para el diaconado femenino. El diaconado estuvo como una institución en los primeros 5 siglos de la iglesia, en la iglesia oriental y occidental, o sea, es parte de nuestra tradición, no es algo completamente nuevo. Hay muchos argumentos para hablar a favor de esto, y sin embargo nos cuesta mucho hablarlo, ¿no? Y genera mucho conflicto. Y yo creo que necesitamos hablarlo precisamente, no solamente por nosotras, por nuestra dignidad como mujeres, sino también por esas comunidades a las que hoy día no están llegando los sacerdotes, ¿no? Estamos en una crisis muy grave, y creo que es un tema por el cual se puede avanzar. El Sínodo de la Amazonía, los obispos, el 80% de los obispos estaba a favor de 2 cosas: tener diaconado femenino y también abrir el sacerdocio a hombres casados. Y lamentablemente esas 2 reformas el Papa decidió no hacerlas, ¿no? Entonces, eso para mí por lo menos fue una gran decepción. Creo que es una reforma que necesitamos en la iglesia, y sobre todo las que están trabajando en comunidades que son marginadas saben que las mujeres muchas veces ejercemos ese rol, aún sin recibir el reconocimiento de ser ordenadas, ¿no?
Entonces, creo que también es un espacio al que podemos avanzar. Son algunos de los temas que yo siento que tenemos que avanzar para que la mujer tenga una presencia más incisiva en la iglesia. Y, bien, ya estamos en la hora, ya me pasé como 4 minutos, no quiero abusar más de su tiempo, pero quería terminar compartiendo estas dos cosas. El Papa Francisco ha sido un poco ambiguo con las mujeres, y podríamos hablar más de eso, pero tiene esta frase que la encontré muy importante y muy bonita, y que ojalá se hiciera realidad. Dice: las mujeres no pueden ser reducidas a siervas de nuestro recalcitrante clericalismo. Ellas son, en cambio, protagonistas de la Iglesia latinoamericana en su salir con Jesús. Entonces, eso creo que es una frase que nos puede inspirar, que cuando nos encontremos por ahí con en una comunidad machista o que nos traten de excluir por alguna razón, podemos decirles que el Papa dijo que no nos pueden reducir simplemente a ser siervas, sino que somos protagonistas. Y puse esta imagen también de 2 hermanas amigas de Chile, que ponen estas 2 frases que creo que son también inspiradoras. Dice primero, esto es los 8 de marzo, ¿no? Que en Chile se han hecho grandes marchas a favor de los derechos de las mujeres, y como Mujeres Iglesia hemos estado ahí. Una de las frases dice: por todas las Magdalenas que Dios envió a predicar y el machismo clerical mandó a callar, ¿no? Sabemos que Jesús, sabemos que Dios nos envía no solamente a estar en un lugar secundario, sino a predicar, a hablar, y tenemos que pelear para que ese sea reconocido. Y por otro lado está otra hermana que dice: sin el cuerpo de María, el cuerpo de Cristo no existiría. Sin el cuerpo de nosotras las mujeres, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y el cuerpo físico de Jesús histórico tampoco existiría, ¿no? Sin el sí de María. Entonces, son algunas ideitas que nos pueden ayudar a reconocer que tenemos eso, un rol trascendental, importante, y que tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Y una oportunidad para eso, y con esto termino, es la próxima Asamblea Eclesial de América Latina, que quizás algunos han escuchado, otros no, pero se está organizando desde el CELAM una gran asamblea eclesial con participación, no solamente, por eso asamblea eclesial y no reunión del CELAM solamente, con participación de laicos y laicas, y hay hasta fines de agosto un proceso de consulta para comunidades. Entonces las invito a todas a meterse a la página de asambleaeclesial.lat, y en esa página van a encontrar material y espacio para precisamente ir generando estos espacios de discusión y subiendo sus conclusiones a una plataforma. Es importante que participemos en esto, que si el párroco o el obispo de nuestra diócesis o de nuestra parroquia o de nuestro lugar no nos está fomentando, vamos y tomemos la iniciativa, ¿no? Presionemos y hagamos un movimiento de abajo hacia arriba para que nuestras voces sean escuchadas, porque sabemos que hay una pugna y que muchos obispos, sacerdotes no van a querer promover estos espacios de diálogo y escucha. Yo creo que es importante que nosotros también nos apropiemos de eso y que tomemos la iniciativa en estos espacios que se están abriendo a pesar de todo. Así que eso creo que se pasó muy rápido el tiempo, por lo menos para mí. Me hubiera gustado poder compartir mucho más, pero bueno, así es la vida. Ojalá que esto les haya servido para inspirarse y animarse a una sinodalidad que incluya a las mujeres.